Hola, mi nombre es Jessica Iselín y como especialista en clasificación arancelaria, hoy te quiero presentar la herramienta más versátil del mercado de inteligencia artificial para determinar códigos arancelarios o clasificaciones arancelarias. Aduanap Clasificador. Aduanap Clasificador cuenta con tres módulos principales, que es el Uniclasificador, la aplicación de merciología de manera automatizada y el multiclasificador o clasificador múltiple. Primero te voy a presentar cómo funciona el uniclasificador. Aquí tienes dos opciones. O cargas una imagen o describes a la mercancía. Yo voy a adoptar en esta ocasión por describir a la mercancía. Y me habla un cliente y me dice, Jessica, necesito que me clasifiques un ventilador. En ese momento, Aduanap Clasificador va a realizar las interacciones como si tuvieras a un clasificador junto. Y lo primero que te va a preguntar es si se trata de un ventilador de techo, de mesa, industrial, de computadora o no estoy seguro, ¿no? Tú tienes la versatilidad de dar un clic en alguna de estas opciones o teclear alguna característica que quisieras del ventilador. En este caso, yo le voy a poner que se trata de un ventilador de techo. Sí, en este momento está generando las preguntas a través de la data con la que clasifica o con la que procesa. Y esta es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el acuerdo de los NICOS, las notas explicativas y las notas nacionales. Cabe aclarar entonces que Aduanap Clasificador no funciona con data histórica ni con data comercial, sino la información que utiliza es la data legal, es decir, la normatividad aplicable para determinar códigos arancelarios. En este caso le voy a poner que no la tiene, o le puedo poner que no estoy seguro, o que sí tiene una luz. A nivel de subpartida, tenemos que determinar si es de más o menos de 125 watts. Le damos que es de menos de 125 watts. Esto nosotros podemos responder la opción que queramos. Le decimos que es de uso doméstico, sí. Son datos que se necesitan para lograr una clasificación exacta del ventilador. Le podemos poner que no estoy seguro si tiene o no tiene control remoto y le podemos poner que se trata de una combinación de materiales, ¿no? Porque el ventilador puede tener plástico, puede tener metal, puede tener madera, y entonces no especificamos si se trata de una en particular, o podrías tú determinar si se trata de alguna en particular. ¿No? Esto atendiendo quizá alguna regulación o restricción no arancelaria para que entonces Aduanap Clasificador nos dé el código arancelario a nivel de 10 dígitos. ¿Sí? Aquí establece una clasificación arancelaria en el 8414-5101 con el NICO 01. Tenemos aquí una justificación, el por qué la determinó esa clasificación. La clasificación se basa en que el producto es un ventilador de techo para uso doméstico con potencia inferior a 125 watts. Esta subpartida específica sobre los ventiladores de uso de mesa, suelo, techo, cielo, raso, con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 watts, estableciendo como el NICO 01, que se refiere específicamente a los ventiladores de techo. Además, tiene la estructura de la tarifa atendiéndole a capítulo, partida, en este caso, su partida de segundo nivel, fracción y el número de identificación comercial. También contamos con una fundamentación de acuerdo con las reglas generales. Tenemos aquí la regla general 1 y la regla general 6. Obtengo también la unidad de medida de la tarifa, el impuesto general de importación, el impuesto general de exportación. Me indica si se trata o no de una mercancía que esté sujeto a IEPS, pues en este caso simplemente por el tipo de mercancía no lo está. Y la tasa del IVA del 16%. Indica también que tiene que cumplir con una regulación o restricción no arancelaria. Dentro de Aduanap Clasificador y su versatilidad es que maneja un riesgo de detención o un riesgo por la razón que el usuario determine. Es decir, el riesgo se puede personalizar de acuerdo al cliente y a sus necesidades, ¿no? Y esta sería el Aduanap Clasificador en el que el clasificador está interactuando o
el importador está interactuando y dando la información y en ese momento va a recibir la clasificación arancelaria de la mercancía. ¿Ok? Posteriormente tenemos, ahora vamos a ver el siguiente módulo. Este es el módulo de aplicación de merciología de manera automatizada con clientes y o proveedores. Yo voy a crear una URL en la que el cliente o proveedor va a poder aplicar la merciología de manera automatizada desde su teléfono, iPad, computadora. Es decir, esta URL yo la puedo enviar por correo, incluso hasta por mensaje de texto, y la podrá recibir o por WhatsApp, ¿no? Yo voy a dar clic en la que le estoy preguntando a Jessica las características del ventilador. Cuando Jessica dé clic en esa URL, le van a aparecer una serie de preguntas. Y le van a preguntar, Jessica, el ventilador es de techo, mesa, pie, etcétera. Voy a darle clic a la opción de ventilador de techo. Voy a poner que no tiene una luz incorporada, que es menor a 125 watts y finalmente que es para uso doméstico. Estas serían las características principales y necesarias para determinar o hacer una clasificación exacta de un ventilador. En este momento, Aduanap Clasificador está realizando dos actividades simultáneas. La primera es mandar un mensaje de agradecimiento, en este caso, a Jessica, por haber realizado la interacción con la merciología. En este caso, nosotros optamos por poner en el mensaje: muchas gracias, hemos recibido sus respuestas y un miembro de nuestro equipo estará en contacto próximamente. Puedes cerrar esta ventanilla. Este mensaje cabe aclarar que puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades del usuario o del cliente. Además del mensaje de agradecimiento, Aduanap Clasificador en este momento ha creado un correo electrónico que le llegará al área de clasificación, al clasificador o al área quizás hasta de compras en una importadora, en el que a través de un ID, esto se puede personalizar. Le pregunté a Jessica las características de un ventilador. Va a recibir el interesado las opciones y las respuestas que fue dando quien contestó este cuestionario que se generó con la inteligencia artificial, y además va a recibir una clasificación sugerida, tal como la vimos en el uniclasificador: descripción, ventiladores de techo de uso doméstico, el por qué se clasifican en esta fracción arancelaria junto con el NICO, porque se trata de un ventilador con potencia inferior o igual a 125 watts, y finalmente el desglose de capítulo, partida, subpartida, fracción y NICO. También te indica cuáles son las reglas aplicables. En este caso, está una persona aplicando la merciología o contestando este cuestionario y otra persona está recibiendo una copia de la interacción, además de una clasificación sugerida. Esto podría dar una herramienta de muchísimo valor al momento de determinar una clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque tendríamos la rastreabilidad de lo que fue o cuáles fueron las respuestas del cliente. En este caso, si hubiera una diferencia, vamos a suponer que llega la mercancía y resulta que al momento de estar revisando las características del ventilador resulta que es de más de 125 watts. En ese momento, nosotros tendríamos cómo demostrar que las características enunciadas por el cliente fueron para un ventilador de menos de 125 watts. Y finalmente tenemos el clasificador múltiple o multiclasificador. En el módulo del multiclasificador o clasificador múltiple, ¿qué voy a hacer? Voy a anexar, ¿sí? Agregar en este caso un archivo con una lista de clasificaciones. En este caso, estamos nosotros solamente agregando una lista con 10 descripciones de mercancías.
Aquí podemos agregar en una misma lista 100, 200, 400, 8,000 quizá mercancías. Y en este momento, Aduanap Clasificador está procesando toda esta lista de mercancías para darnos una clasificación a nivel de fracción arancelaria sugerida. Pero no solamente sugiere una fracción, sino que además vamos a ver que dentro de cada una de las fracciones me va a determinar o a plantear distintas opciones. ¿De qué nos vamos a dar cuenta? Que a veces las descripciones podrían ser genéricas y en otros casos podrían ser específicas. Es decir, podría en un momento determinado alcanzarme o no la descripción. En este caso en particular o en el uso del multiclasificador, no hay o no existe una interacción. Pero, por ejemplo, me voy a ir al caso del ventilador, lo clasificó en la 84145101. Cuando yo le doy en esta pestaña y despliega toda la información, te indica lo siguiente. Esto es lo valioso del multiclasificador. ¿Por qué? Porque además de darte una fracción sugerida, te da una justificación, es decir, por qué determinó que la clasificación arancelaria podía estar dentro de la fracción 84145101, indicándote que se trata de ventilador de mesa, pie, pared, cielo raso, techo o ventana con motor eléctrico incorporado de potencia inferior o igual a 125 watts. Sin más detalles sobre el tipo específico de ventilador. Esta es la clasificación más general y apropiada para ventiladores de uso doméstico o similares. Sin embargo, te da fracciones alternativas. Se clasificaría en la partida, en la fracción arancelaria 84145999 si el ventilador tiene una potencia superior a 125 watts. También, a través de notas, te indica que para una clasificación más precisa sería útil contar con la información adicional como potencia de motor, uso previsto, doméstico, industrial, etcétera. ¿Por qué? Porque la descripción de ventilador no alcanza y por eso te da de alguna manera las interacciones que las vimos con el clasificador o te da las opciones en unas notas o te da las opciones en notas para que tú puedas en un momento determinado saber y conocer que para tener una clasificación exacta, en este caso de los ventiladores, necesitas forzosamente más información y en este clic nosotros vimos cuál es esa información, ¿no? Independientemente de que eso lo recibimos de las 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 fracciones, 10, etcétera. Es decir, tenemos desplegada una lista y con un solo clic vamos a ver cuáles podrían ser estas opciones. Sí, como podrás darte cuenta, el uso de Aduanap Clasificador es sumamente sencillo, sin embargo, sumamente versátil. Podemos obtener grandes beneficios al momento en que vamos a poder optimizar los procedimientos y por lo tanto también los costos. Muchísimas gracias por tu atención. En Aduanap Clasificador estamos para servirte. Gracias.